Pues estamos de vuelta en nuestra sección literaria, en Ecos de Actualidad, juntos hasta las 7, aquí en la Inter, en Intereconomía y en la mejor de las compañías. Ya saludamos a nuestro colaborador en esta sección, Jota, editor de Atlantis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alexia. Continuamos con Carlos, que te saludamos de nuevo. Sí, Carlos. cómo no. Además, en esta página estoy muy feliz porque además de estar con autores muy prestigiosos, aprendo cada día un poquito más sobre lo que es escribir y las dificultades que tiene un escritor hasta ver su obra en una librería. Bueno, Carlos es novel, lo hemos dicho alguna vez, aunque podemos decir, tú eres el profesional que no ha iniciado su andadura literaria con mal pie, sino más bien todo lo contrario. Pero ahora tiene una nueva meta: convertirse, por ejemplo, entre muchas otras aspiraciones, en el ganador de los premios Atlantis con el primero de los libros, porque eso... No, yo no puedo participar porque ya soy... No. Además es que yo soy de una editorial que no participa en eso. Ah, pues sí. Entonces ya no. Entonces no vas a conseguir lo que sí logró nuestro invitado, y es tan solo el preámbulo de lo que vamos a conocer. Es que además él se lo merecía. De Borja Campo Alange. Borja, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, les voy a contar un poquito acerca de Borja. Él es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Ven que mucho que ver con el ámbito literario, máster por el IES. Su actividad profesional ha estado muy ligada al comercio internacional, a la gestión cultural y al desarrollo de negocio. Aquí ya vamos a quizá entender algunas pinceladas de la novela que luego vamos a explicarles. Ha viajado mucho, de hecho. Por su trayectoria profesional, pues has tenido que visitar ciudades, incluso estar tiempo en Madrid, Bruselas, Seúl, Málaga, según me cuentan. Como les digo, ha recorrido decenas de lugares y de países. Es lector desde siempre, aunque publica su novela La vida epifita en 2012, cosechando una inmejorable acogida entre crítica y público, ganando esa cuarta edición de los premios Atlantis. Ha publicado también varios relatos, con uno de ellos, Curricusía, queda finalista del primer premio de cuentos Tres Rosas Amarillas, a cargo de un jurado presidido por Eloy Tizón. Su literatura es elegante, posee un estilo muy personal en el que destaca una prosa trabajada, inteligente y de buena literatura. Esto es lo que dicen, entre otras lindezas profesionales, que seguro Jota compartirá. Hoy presentamos, de la mano de su autor, de Borja Campo Alange, Séale la tierra ligera, de la que dicen, por ejemplo, que es una novela maravillosamente sofisticada y una mezcla óptima entre prosa y poema. Bueno, Borja, yo no voy a ser quien cuente un poquito de qué va esta novela, aunque sí tiene que ver, por cierto, con una triste pero muy actual realidad. Esta crisis que hemos vivido durante los años que nos preceden, todavía estamos inmersos en ella, pues quizá ha inspirado libros que luego pueden motivar mucho el crecimiento personal. Sin lugar a dudas, el telón de fondo de esta novela es la crisis económica. Hay dos fondos quizá, la crisis económica y la ciudad de Madrid, que también está de fondo en toda la novela. Bueno, al final yo creo que un escritor pues también tiene que vivir en la época a la que pertenece y escribir sobre la época en la que pertenece. Y a mí me interesaba mucho de la crisis económica el impacto que esta tiene desde el punto de vista de la evolución personal de las personas, porque se habla mucho además a nivel de actualidad, ¿no?, de la crisis económica, pero hay una dimensión de esta crisis que quizá no se puede medir en un momento puntual, y es cómo interrumpe esta crisis nuestro proceso evolutivo como individuos, ¿no? Y esto me interesaba mucho y es lo que he tratado de reflejar en la novela. Sí. Ciertamente es un aspecto a lo mejor intrínseco a esa crisis y que no se manifiesta en los análisis, en esa actualidad comentada. Tengo que decir también que hay excepciones, como es este programa, una vez más, en la que Jota sabe que en otra página anexa a esta sí hemos analizado profundamente este tema y nos hemos adentrado en esa dimensión más humana, personal e incluso sociológica de la crisis económica. Efectivamente puede truncar en parte ese desarrollo, o por lo menos modificarlo, pero también estimula el crecimiento y la aparición de otra serie de cualidades. Se ha dicho incluso, Borja, que la crisis ha sido una buena criba en todos los sentidos y una motivación para el desarrollo de muchas facetas. Es decir, tiene también su lectura más positiva, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, eso también habrá que esperar en el tiempo para ver si realmente hemos aprendido algo o no, pero es verdad que es interesante eso que dices. Yo creo que se dan un fenómeno contrapuesto en una crisis
crisis económica. Lo menciono también, yo creo, en el libro. Es decir, uno, por ejemplo, se hace más consciente de las necesidades de los demás, incluso puede parecer que se vuelve más solidario, pero a su vez también el sufrir la crisis le encierra más en sí mismo y en sus propias necesidades. Yo creo que se pueden dar unos efectos ahí opuestos al mismo tiempo. Sin duda, pero bueno, evidentemente hay gente que también muestra su mejor lado. En todo caso, yo creo que ha supuesto una interrupción en el proceso evolutivo personal de mucha gente, ¿no? Desde luego un punto de inflexión ha tenido que ser, como seguro también lo significan títulos y publicaciones como esta, ¿no? Ya desde el punto de vista más literario y profesional, el tuyo, Jota. Sí, bueno, un punto de inflexión también a otros niveles. Bueno, en general siempre tratamos libros de entretenimiento, libros para disfrutar. Las novelas de Borja, tanto La vida epífita como Séale la tierra ligera, no son precisamente... Bueno, sí, también son novelas para disfrutar, ¿no? Pero son para un público que le gusta más saborear la palabra como el buen vino, diría yo, ¿no? Y quizá disfrutar de lo que a uno muchas veces le surge después de una lectura. Yo creo que hay libros en los que tú disfrutas durante esa lectura y otros que quedan ahí de ese pozo, empiezas a extraer muchas cosas y también hay un disfrute aparte de un gran aprendizaje. Y este libro, tengo entendido, tendré ocasión de leerlo y además me va a encantar hacerlo, Borja, que te incita mucho a esa reflexión, a pensar, a replantearte muchas cosas, ¿no? Bueno, sí, eso es lo que yo desearía, ¿no? Desde luego, que incitara a la reflexión, porque al final, yo incluyo en el libro una frase de Pablo Neruda, en el que dice que así sea la poesía que buscamos, gastada como por un ácido por los deberes de la mano, penetrada por el sudor y el humo. Bueno, al final lo que viene a decir es que un libro, una escritura, un texto literario debe ser comprometido y debe incitar a la reflexión. Es decir, ese es uno de los objetivos de la literatura. Puede ser entretener y debe ser entretener también, que duda cabe, pero si después de leerlo pues tú sigues siendo exactamente la misma persona, bueno, pues yo creo que te has quedado un poco a medias, ¿no? De lo que te podría haber aportado realmente esa lectura. ¿Y tus dos novelas las consideras literatura de masas o más literatura de culto? Vamos a ver, yo creo que los dos tipos de literatura desde luego son buenas. Yo no confundiría literatura de masa con literatura editorialista, es decir, puede ser una literatura de masa de calidad realmente. La mía, si me lo preguntan, te diría que es un poco más literaria, es la palabra que a mí me gusta usar, ¿no? Es decir, me interesa muchísimo la forma, creo que la forma es una dimensión del sentido, no es una antagonía del sentido, no es otra cara de la moneda, es simplemente otra dimensión del sentido y por lo tanto es fundamental, ¿no? En ese sentido pues se considera literaria y menos de masas. Bueno, pues entonces sí, ¿no? Y hay mucha lírica siempre, vamos, en tus dos novelas, tanto La vida epífita como Séale la tierra ligera. La lírica está presente muy camuflada, muy entre líneas, ¿no? Yo también quería, al principio del libro citas a Larra y citas a Neruda. Lo que ha significado para ti la poesía y cómo eres capaz de conjugarlo de esa manera y haciendo novelas tan sólidas, ¿no? Vamos a ver, la poesía a mí me gusta, a mí me ha influido, yo he leído mucha poesía, no tanta como me gustaría, he leído más prosa, pero uno cuando toma la decisión de escribir de una manera seria, pues se preocupa por los elementos que conforman un buen texto literario, ¿no? Y uno de esos elementos fundamentales, sin lugar a dudas, son el ritmo. Dos de esos elementos son el tono y el ritmo. Yo creo que la poesía tiene mucho que enseñar en esos temas. Yo he optado, uno cuando es escritor pues también tiene que tomar decisiones de cómo quiere escribir, no solo es lo que te sale, ¿no? Y yo he optado por darle a la poesía una importancia en esos dos elementos, el ritmo y
el tono, y a veces incluso darle importancia de una manera explícita. Incluyo un poema, de hecho, en este libro, ¿no? Bueno, pues sí, evidentemente es algo que todo el mundo ha reseñado en estas dos novelas, ¿no? Su carácter poético, y yo estoy de acuerdo, y además me siento muy orgulloso porque creo que le dan un estilo propio, ¿no? Sin ser un texto poético, es decir, estamos hablando de una novela en prosa, Sí. pero quizá con ese estilo más poético, ¿no? Efectivamente, sí, es totalmente prosa, pero tiene ese ritmo que imprime la poesía que he tratado de llevar al texto. Sí. Uh-huh. La psicología juega también un papel muy importante, ¿no? Borja, en Séale la tierra ligera. La protagonista, de hecho, pues padece algún trastorno, y esto de alguna manera determina también la evolución, la crónica que tú cuentas en el libro, en la novela. Uh-huh. Sí, bueno, la psicología a mí me interesa mucho. Hay una definición del Diccionario de la Real Academia que dice que es la ciencia, que creo que es la tercera acepción, que dice que es la ciencia que trata de la mente y el alma. Me parece una definición muy bonita. Es imposible tratar de entender a una persona sin meterse en su dimensión psicológica, ¿no? Aquí la protagonista tiene un trastorno bipolar, y eso, bueno, pues hace que eso tiene consecuencias en todas las decisiones que toma, ¿no? A lo largo de la novela. Es una persona a la que le toca la lotería, y bueno, desde un punto de vista argumental, la novela cuenta lo que decide hacer con ese dinero en ese contexto de crisis económica, cómo decide usarlo para interferir en la vida de los demás. Y eso viene marcado también por dos puntos psicológicos muy fuertes. Uno es la pérdida de su marido, que acaba de morir hace un año, y otro es ese trastorno bipolar que ella padece. Volviendo también un poco al tema con el que hemos arrancado, la crisis y demás, la felicidad, hay grandes opuestos en la novela, ¿no? La felicidad y la depresión, la vida y la muerte. Es como si, bueno, relacionándolo un poco, como si, digamos que el emprendedor en tiempos de crisis que comentabais antes, o sea, si la crisis sirve de filtro, el emprendedor se hace más fuerte y la persona con depresión se hace más débil. Bueno, hay una cosa que parece clara, o las estadísticas se están empeñando en mostrarnos, y es que en esta época de crisis ya llevamos 8 años, ¿no? Sí, 7, 8 años, sí. que es que se dice pronto. Desde 2007. Se dice pronto, sí. Pues bueno, pues por ejemplo, ¿no? La primera causa de muerte no natural en este país es el suicidio. Hay más de 3.000 suicidios al año. Hay depresión, hay falta de motivación, hay falta de alegría. Este tipo de cosas, evidentemente, pues provienen de la crisis. Está ya demostrado que hay una consecuencia directa, y bueno, yo esto lo he reflejado en esta novela, ¿no? Dicho lo cual, uno de mis puntos aquí es un punto de esperanza. Es decir, yo lo que vengo a decir es absurdo relacionar nuestra felicidad y nuestro desarrollo personal a partir de cierto nivel, lógicamente, con el marco económico en el que vivimos. Eso es una mentira. Eso es una mentira cultural, un simulacro de Baudrillard, por decirlo así, ¿no? Que nos quieren vender, quieren hacer que un sistema capitalista que se ha construido influya en la realidad nuestra como personas. Nuestro desarrollo no depende de eso. Y a mí me parece que eso es un absurdo. Por eso la primera parte de esta novela tiene algunas situaciones absurdas de la que parte la solución que da la protagonista, ¿no? A mí hay una frase que me gusta y que va en la misma línea, pero quizá un poquito más allá. No solamente ni nosotros ni nuestro estado de alma psicológico puede tener que ver con un contexto económico, sino con nada externo a nuestro interior, ajeno a nuestro interior, nada que no tenga que ver con nosotros mismos. Nosotros no somos lo que tenemos, somos lo que somos. Y nuestra felicidad no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Claro que luego llevarlo a la práctica es algo bastante más complejo. Si no me obstante, lo permites, ¿no? sí, en la novela cito una frase de un filósofo que es Spinoza, y que a mí, de entre todas las miles de definiciones o de teorías y reflexiones sobre la felicidad, pues bueno, me parece interesante, sobre todo por factible, porque claro, la felicidad tiene que ser algo que se pueda conseguir. Será la primera definición, entonces, ¿no? Claro. Que vamos a ver factible. Entonces lo que viene a decir es que la felicidad es el paso de una perfección menor a una perfección mayor, y esto es conseguible en cualquier situación. Es decir, basta con hacer algo que te lleve a ser un poquito mejor, a un pequeño paso que desprende una energía que se llama felicidad, y yo creo que esto es bonito y se puede decir. Claro que
sí. Yo voy a pedir que te comprometas un poquito más como el tipo de novela que hoy presentamos, una novela social de compromiso, como tú decías. En ella reflexionas sobre cómo deberíamos comportarnos en ese contexto que tú has descrito perfectamente, de desilusión, de apatía, de decepción, ya desde el punto de vista patológico, depresiones muy generalizadas. ¿Cómo te comportarías tú? ¿Qué pautas concretas? Yo nunca empleo el término consejos porque ¿quiénes somos? Ninguno de nosotros, ¿no? Muchas veces para dar consejos, pero bueno, a lo mejor sí alguna reflexión, algún pensamiento. Bueno, es un poco lo que yo no podría dar pautas, ¿no? Porque cada uno al final tiene su situación. Después de darnos la definición de la felicidad, ya puedes darnos la receta, Borja. Ya lo siguiente es que nos des la receta. No, vamos, hay otra frase que digo en el libro, la otra era de Spinoza, no era mía, ojalá, pero esta otra sí que es mía, y es que la decepción es el fascismo del siglo XXI, ¿no? Digo en la novela. ¿Cómo debemos comportarnos? Pues como ante cualquier fascismo, es decir, rebelándonos, sencilla y llanamente, es decir, no debemos caer en la decepción, no debemos caer en la desesperanza. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues levantándose cada día, no estoy descubriendo nada, ¿no? Y pensando que bueno, pues que hay que tratar de ser feliz y de hacer algo, por muy pequeño que sea, que nos lleve a estar bien, ¿no? Eso es yo no creo que haya más secretos. Sí, ahí también relacionándolo, el trío que conforma Séale la Tierra Ligera, Claudia, Max y Eloísa, también son un poco reflejo de todo esto. Sobre todo, antes lo hablábamos, el personaje de Claudia y el de Max, quiero decir, Max que se ha dejado llevar por el alcoholismo, Claudia que ha entrado en una enfermedad bipolar, que está empezando a perder la cabeza. Y luego Eloísa es como el Pepito Grillo de ese conjunto de personajes que bueno, que es, digamos, que quien intenta poner a cada uno en su lugar, aunque luego realmente cada uno de ellos pues hace un poco lo que le da la gana, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, uno trata cuando construye toda una constelación de personajes en una novela, pues trata de equilibrar al final en el conjunto de la historia, ¿no? Con cada personaje. Y es cierto, está el personaje de Claudia, que está sumida en ese trastorno bipolar y en esa obsesión, ¿no? Por mejorar la vida de los demás en el contexto en el que estamos. Un personaje como Max, que es el principal objeto de esa intención de Claudia, sumido en la perdición literaria y sumido en la perdición del alcohol, su dios con minúsculas, llega a decir. Y luego está un personaje intermedio, que es el de Eloísa, que es un personaje que puede parecer que representa la cordura y la normalidad, pero que es un personaje también perdido, porque al final, pues al final es como estamos un poco todos, ¿no? En algún momento, si no en más de uno, desde luego. Y es un personaje que a mí me parece divertido también, porque es una persona que está haciendo una tesis en psicología del dolor. Y cuando le pilla todo esto y empieza a no entender lo que hace su madre, que es Claudia, lo que hace su novio, que es Max, al final decide abandonar la tesis, ¿no? Como que llega a decir, bueno, ya, yo ya no puedo más, ¿no? Entonces, pero sí, bueno, eso era un poco tratar de mostrar un equilibrio al final, ¿no? Entre el conjunto de los personajes. Y haciendo un poco mío ese adjetivo, ¿es divertida la novela, Borja? Porque yo no quiero transmitir una sensación que no sea fiel a la realidad y claro, con estos ingredientes, crisis, depresión, bipolaridad, todo tipo de patologías depresivas, parece quizá pues una interpretación de esta realidad de por sí bastante dura, más negativa aún, pero yo creo que nada más lejos de la realidad, ¿no? Sí. Es una novela optimista. Totalmente, yo creo que la novela es un mensaje de esperanza. Todo esto que hemos hablado al final no deja de ser un telón de fondo en la novela del que los personajes pelean por salir y del que, bueno, cada uno a su manera, como hacemos todos, al final salen, ¿no? Obviamente, sí, la novela es una novela y yo creo que te deja un buen sabor de boca. Hombre, yo creo que eso lo tendrán que decir otros, pero vamos, yo creo que te deja un buen sabor. Sí. Bueno, pues a ver, esto sí lo tienes que responder tú. Y recordando esa definición de la felicidad, que también me ha gustado a mí. Tú ahora has conseguido el siguiente nivel y eres un poquito más perfecto dentro de la perfección que ya lograste con tu primer libro. Estarás feliz, Borja, ¿no? Pues yo sí, sin lugar a dudas, yo estoy muy feliz, sin lugar a dudas. Yo le haría una pregunta a Borja. ¿De cuál de los dos libros te sientes más satisfecho?
Esa es una pregunta muy difícil, muy difícil. Eso te lo puede hacer un escritor que solo ha escrito una. Pero seguramente el que ha escrito 2 no te haría esa misma pregunta. Porque yo, que llevo escribiendo 20 y tantos años, entre ellos he dirigido un periódico y escribía todos los días en él, sin embargo así es mi primera novela. Y claro, no puedo saber exactamente qué siente un escritor cuando tiene 2. ¿Cuál prefiere o cuál le siente más cariño? Por eso te hago esa pregunta. Pues mira, me voy a permitir tirar de tópicos para contestarte, ¿no? Y hay 2 tópicos muy manidos, pero yo creo que se pueden usar. Uno es que uno cree que lo último que ha escrito siempre es lo mejor. Y otro es que las novelas son como hijos. Y la verdad es que, sinceramente, yo, me lo tomaba un poco a broma eso, pero a medida que va pasando el tiempo te das cuenta de que lo son, porque te van a acompañar toda la vida. Es decir, estas 2 novelas están ligadas a mi persona, ya no solo externamente, de cara a cómo me perciben los demás, sino de cara a mí mismo, porque además supusieron un proceso interno pues muy muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo elegir entre 2 cosas que al final han salido de dentro de ti? Pues sí, puedo pensar que una me gusta más a ratos, otra menos, pero al final te sientes muy orgullosa de las 2 y las quiero a las 2. Otro tópico que creo que cuando menos. Termine de escribir la que estoy escribiendo ahora mismo te daré la razón. Bueno, ojalá ya lo comentaremos. Nos tenemos que marchar. Jota, yo no sé si tú quieres concluir también. Si me das un par de minutos 30 segundos, que esto es radio. 30 segundos, bueno, pues en 30 segundos a ver si me da tiempo. Pues ya tienes 20. Bien. Te quedas bien. Antes hablábamos del lirismo, ¿no? De la poesía integrada dentro de la narrativa. Hay una serie de símbolos, como por ejemplo ese globo naranja que intenta entrar dentro de la casa de Claudia, que no entra, pero que al final de la novela ese globo sale despedido al aire, ¿no? Y luego además esa belleza que ya te comenté una vez, que ese arranque del libro de Claudia bañándose desnuda en el retiro, enferma en ese momento, en ese agua verde, sucia, que me recuerda a la Anita Ekberg de la Dolce Vita de Fellini en la Fontana de Trevi. Todos esos símbolos, ¿qué significan? Son gratuitos. Sí, que por cierto se murió la semana pasada. Cierto. Es un libro, tanto este como La vida de Pifita, si hablábamos antes de la importancia del tono poético, hay un tema que para mí es muy importante y es el simbólico. Nuestra cultura, nos demos o no cuenta, al final estamos inmersos en una cultura que está cargada de elementos simbólicos, los conozcamos o no. Y yo creo que lo simbólico es muy importante en lo literario. Para explicarte el tema del globo naranja y tal, quizá habría que hablar más en detenimiento, pero es cierto que está directamente y simbólicamente relacionada con la vida de Claudia en este caso, ¿no? Sí. Borja, ¿estás dedicado ahora íntegramente a la escritura o lo compaginas con tu otra faceta profesional? Y todo esto me lleva a preguntarte por próximos proyectos. ¿Tendremos dentro de poquito la 3ª novela de Borja Campo Alange? Pues vamos a ver, he estado dedicado mucho tiempo íntegramente a la escritura y pues en algún momento, no sé si muy lúcido, tomé la decisión de hacer el doctorado en literatura. Entonces, ciertamente es un poco difícil porque son 2 estados mentales un poco distintos, el de escribir y el de hacer un doctorado. Entonces, he tenido que hacer un pequeño, que le comentaba antes a Jota, que me está costando muchísimo, ¿no?, escribir, pero he tenido que hacer ese pequeño impasse para hacer el doctorado, que yo espero que esté en un par de años. Así que en eso estoy ahora mismo. Bueno, que no es poco, una bipolaridad profesional, en este caso culturalmente muy fructífera, ¿eh? Borja, felicidades, muchísimas gracias también por presentar Séale la tierra ligera aquí en Ecos de Actualidad. Gracias también una vez más a ti, Jota, por hacerlo posible. Y es que son buenos los títulos de Atlantis, ¿eh? Bueno, de Atlantis y de Neverland y de también. Neverland, claro que sí. Lo intentamos. Lo conseguís, gracias a los dos. Señores, retomaremos nuestra sección literaria en el próximo programa. No nos despedimos sin antes recordarles que Una luz del más allá está a la venta en Corte Inglés, Casa del Libro y también principales librerías. Otro de los, como no, títulos y de las novelas que amparan y que nosotros apadrinamos en esta página del programa. Volvemos enseguida. ¿Se pueden vivir 2 vidas a la vez? La respuesta en Una luz del más allá,
la novela de Carlos Cue, presentada por Ediciones Atlantis y que ya puede adquirir en la Casa del Libro.